El humo que escapaba de la olla caliente con lo que parecían lentejas me envolvían en el olor a quemado que expedía. Y al desviar la mirada hacia el espejo que había frente a mi catre me hizo verme como una desconocida que había conocido los estragos de ser una sobreviviente más en un mundo de muerte y súplicas de redención. Yo residía en Birmingham, durante gran parte de mi vida, en la que me había dedicado la mayor parte del tiempo al estudio y ejercicio del conocimiento del comportamiento humano a través de los siglos, además de una profesión apegada totalmente a las ciencias sociales, de la cual, un gran número de mi familia se había dedicado a ellas. El dinero no era una preocupación, ni tampoco una necesidad imperante, lo cual me hacía ver la vida de una manera despreocupada. Las noticias de la enfermedad eran el tema que abundaba en la televisión, en casi todos canales, pero solo duraban unos días para después no volver a mencionar el tema por varios meses, pues la enfermedad avanzaba impresionantemente lento en los lugares en los que se propagaba, aunque había brotes en varias partes del mundo, se decía que eran controlables por la OMS. Fue con el pasar de los años que las naciones comenzaron a ser un verdadero foco de infección, llegando al punto de cerrar las fronteras entre países, inclusive se prohibió el uso de aerolíneas por varios meses al extranjero, solo se podía viajar internamente de Inglaterra, pues aquí no había registro de un solo brote de infección desde que se anunció la existencia de esta enfermedad. En el invierno de ese año, fue cuando toda Latinoamérica fue declarada como un verdadero infierno en la Tierra, pues la enfermedad, además de ser incontenible, ya no se sabía de nadie que siguiera con vida. Solo algunos sobrevivientes habían logrado escapar, pero la gran mayoría eran ahora muertos caminando en la Tierra. Inglaterra trató de sobrevivir con los tratados que mantenía con Rusia, Alemania, Japón y Corea, para seguir manteniendo el comercio a flote. Sin embargo, la epidemia siguió avanzando, hasta que en el otoño se dieron los primeros brotes de infección en Inglaterra que avanzaban más rápido a comparación de otros países como Japón o Italia. A comienzos del invierno se declaró que ciertas personas debíamos ser reubicadas a los múltiples refugios que se habían creado para enfrentar la crisis. Eran 5 los refugios: Glasgow, Escocia; Liverpool, Inglaterra; Leeds, Inglaterra; Sheffield, Inglaterra; y Edimburgo, Escocia. Mi destino se había convertido en Edimburgo. Ese momento no había tenido yo contacto alguno con algún infectado o algún conocido que conociera a otro que padeciera la enfermedad, es por ello que fui de los primeros grupos en ser trasladados solo con una valija de ropa y una cajetilla de cigarrillos en las bolsas de mi chaqueta. Al llegar a la capital de Escocia, mis ojos se sorprendieron al encontrar muros de concreto tan alto, que parecían impenetrables, incluso para un tanque de guerra. Era uno de los refugios más elaborados debido a que había sido el sueño de una nueva ciudad décadas atrás, pero ahora resultaba ser un refugio idóneo para los sobrevivientes. El rumor sobre Edimburgo se había extendido por todo el mundo y con el pasar de los años, el creer que mundo volvería a ser lo que fue resultaba una entelequia alejada de lo que nos rodeaba, la realidad. Con el pasar del tiempo Edimburgo se había convertido en una pequeña ciudad autosustentable. Aunque la moneda había desaparecido, circulaban trozos de papel que equivalían a las horas de trabajo que realizabas. Yo laboraba en una maquiladora que se encargaba de abastecer de ropa a toda Edimburgo y mantener intactos los uniformes del ejército que nos resguardaba, y aunque se nos daba alimento diario, lo cierto era que las raciones eran poco nutritivas, por ello podías cambiar trabajo a por ciertos alimentos. Si trabajabas durante 4 horas seguidas podías conseguir una barra de jabón, un poco de bicarbonato de sodio e incluso alguna excentricidad, como media toronja, 3 limones o un jitomate. Si trabajabas durante 8 horas podía obtener una bolsa de té, 2 cucharadas de azúcar, e incluso un huevo de gallina. Mi desayuno constaba de una lata de lentejas, medio litro de agua destilada, una manzana sin corazón y un pedazo de pan, que generalmente llegaba duro o quemado, pero aún así era comida que no podía negarme a rechazar, ¿o no? Lo cierto era que la calidad nutricional había decaído bastante, debido a la gran cantidad de refugiados que seguían llegando día con día. Los huertos en la superficie de Edimburgo comenzaban a no dar abasto como en tiempo atrás. Sin embargo, también existía un mercado negro al que podías acudir si tenías ciertas excentricidades, tales como bicarbonato, carbón activado, vitamina E, aspirinas, pastillas para la garganta, o cigarrillos deliciosos cigarrillos. También servía para objetos no necesariamente ingeribles, como relojes, cargadores, baterías de teléfonos y el más raro, tostadoras, porque ¿quién en su sano juicio salvaría una tostadora cuando hay una pandemia a nivel mundial?
Lo único que me quedaba de valor era un viejo radio de bolsillo que perdía la señal constantemente, pero no era capaz de intercambiarlo por comida que no necesitaba. Quizás si llegaba a tener alguna clase de resfriado sería mi primera opción para obtener alguna clase de medicina o calmante, pero hasta el momento mi cuerpo trataba de adaptarse al nuevo modo de vida precario. Aunque no duraría por mucho el optimismo, pues la llegada del invierno resultaba cada vez más próxima y con ella heladas que congelaban todas las cosechas. Parte segundo. Y entonces el invierno llegó. 3 de los 5 refugios habían sido destruidos, el más importante Sheffield, porque resguardaban a toda la casa real Windsor y al parlamento, había sido infectado en su totalidad, y todos los sobrevivientes que ahí se resguardaban se habían convertido en no vivos. Es por ello que se había decidido por parte de los 2 refugios restantes bombardear a Inglaterra con un misil G-09, que era capaz de mantener un continuo fuego semejante al infierno y arrasar con todo lo que a su paso encontraba. Se había declarado que la reina estaba muerta y por lo tanto Inglaterra ahora dependía de Edimburgo. Hasta que se perdió la comunicación con Glasgow cuando todas las telecomunicaciones cayeron. Estábamos solos, quizá en todo el mundo. Lo único que nos quedaba era sobrevivir y no morir. Pensaba, mientras mi cabello estaba completamente enredado entre mis dedos y mis manos más ásperas que una lija, con las uñas entrecortas y largas, con algunos vestigios de suciedad dentro de ellas. ¿Tendría algún sentido sobrevivir? Porque si así era, de verdad que necesitaba uno para seguir, para no dejarme caer entre las sábanas del catre y simplemente esperar a dejar de respirar. Cuando por fin logré deslizar los dedos hasta las puntas de mi cabello, entre cada dedo había algunos cabellos que caían rápidamente hacia el suelo y al levantar la mirada hacia el espejo en la pared me resulté irreconocible, entre ojeras y unos prominentes pómulos que parecían secarse más y más. Al pasar mis manos por mi cuerpo sentí como mis huesos se volvían más marcados, al punto de sentir la distancia entre cada costilla con un simple roce. Los alimentos ya no eran suficientes, las puertas de Edimburgo se habían cerrado y con ello los grupos de exploración se habían recluido a esperar a que pasara el invierno. Ya no podríamos saber realmente qué resultaba una muerte peor, ser sobreviviente dispuestos a morir de hambre o ser muerto dispuestos a comer sobrevivientes para no morir del todo. Fue el ruido de la puerta el que me hizo distraer de la desesperación de mi mente, un golpe tras otro hasta que me decidí a abrir aquella puerta de madera. Al otro lado estaban los ojos marrones de Greg, quien vivía a unos cuantos pasos enfrente de mí, junto con su hermana Abril. ¿Lo has escuchado? Una embarcación sobreviviente de Norteamérica se dirige con provisiones hacia acá. Lo primero que dijo fue suficiente como para volver a tener un poco de esperanza, pues incluso a él lo embargaba irremediablemente. Pero no sabíamos cuánto duraría.